Hoy en Conciencia hablaremos sobre el Cementerio General de Cartago. En el año de 1813 se construyó en la ciudad de Cartago un espacio de gran belleza y valor arquitectónico para la provincia y el país. Nos referimos al Cementerio General de Cartago. Desde sus orígenes ha sido lugar de descanso para grandes figuras de la política, el deporte, las letras y las artes, así como para personajes importantes de la historia costarricense. Testigo de grandes catástrofes y víctima del saqueo de delincuentes, sus mausoleos, tumbas y paredes han visto el paso de más de 2 siglos de historia, de cambios y desastres naturales. Hoy, este maravilloso camposanto nos cuenta un poco de su pasado y su presente. Y para conversar sobre este tema, nos acompaña Arnaldo Moya Gutiérrez, doctor en Historia por el Colegio de México, catedrático docente e investigador de la UCR y autor de libros y artículos sobre cultura e identidad nacional. Arnaldo, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho su disponibilidad para grabar este programa. Muchas gracias, don Gustavo. Para mí es un verdadero gusto haber acudido a tu invitación. Sinceramente me gusta mucho pues dar a conocer ese granito de arena con lo que contribuyo al desarrollo cultural de esta sociedad costarricense en general y cartaginesa en particular. Y ese es el objetivo de Conciencia, casualmente. Por eso este es el espacio de ustedes. ¿Qué lo motiva, Arnaldo, a publicar un libro sobre el Cementerio General de Cartago? Voy a tener que remontarme a la época en que mi abuela materna me llevaba al cementerio de Cartago, pero antes de eso yo tengo que hacer una precisión. Resulta ser que mi familia, o la familia de mi madre, que es una familia de Guadalupe Goicoechea, son Gutiérrez de Guadalupe Goicoechea, a lo mejor somos hasta medios parientes, pero cuando se trasladan a Cartago, varios años después del asesinato ordenado por los Tinoco de mi bisabuelo, de Nicolás Gutiérrez, entonces se deshacen de todo lo que tenían en Café, todas las fincas, todos los almacenes, las casas de alquiler, la casa principal que quedaba muy cerca de la Basílica de Guadalupe Goicoechea, y se deshacen de todo y se van a vivir a Cartago. Entonces el primer negocio que pone mi abuelo, que es muy joven, con su hermano Ernesto, es una jardinería, no floristería, jardinería. Entonces eso nos hizo posible que el nexo de mi familia con la familia Arias de Cartago, Arias Gutiérrez, que sí son parientes, fuera muy estrecho. Entonces, claro, mi familia, junto con la otra jardinería que era de Tío Orontes Gutiérrez, siempre tuvo que ver ya no solo con la funeraria, sino también con el cementerio. Tanto así que el cementerio estaba integrado, digamos, a los paseos, o más bien a las salidas que teníamos con la abuela materna. Porque entonces éramos mi abuela, que ya era viuda, por supuesto, y un montón de chiquillos que éramos sus nietos, ¿no? Incluso mis hermanas, mis primos, etcétera, etcétera, y nos llevaba al cementerio. Entonces, aquí hay una primera aproximación. ¿Los fines de semana hacer el paseo de la abuela? No solo los fines de semana, o sea, si se le ocurría ir entre semana, igual iba entre semana, ¿verdad? Interesante. Bueno, ese era uno de todos los paseos, porque también estaba la finca de la jardinería que quedaba como a 5 cuadras de mi casa, por donde es el plantel municipal no, sino el plantel de la JASEC, que antes fue el de Mr. Sachs. Ahí tenía la finca mi abuela, bueno, que había sido también la de mi abuelo, ¿verdad? Finca para flores, nosotros le llamábamos el jardín, ese era otro paseo hermosísimo, ¿verdad? Pero entonces, como ves, tuve mucha relación ya no solo con las cuestiones de la jardinería, sino también con las cuestiones de la funeraria, porque de mis primeros recuerdos son los famosos entierros o los cortejos fúnebres con percherones, pero igual era ir a admirar aquellos monumentos funerarios fastuosos, maravillosos del cementerio de Cartago. Por supuesto que en ese momento yo solo los veía, pero no tenía idea, ¿verdad?, de lo que es lo sustancial, de dónde provenían, por qué, quiénes eran esas familias, etcétera, que fue la investigación posterior. Pero digamos que ahí ya se sembró en mí esa primera inspiración, esa primera curiosidad fundamental que me lleva justamente a proponer este libro. Que lograras plasmar esa invitación de tu abuela en este libro, ¿verdad? Sí, y además yo digo que yo por supuesto que el libro lo dedico a todos los señores y señoras y niños, etcétera, que se encuentran sepultados en ese cementerio, pero también es un gran homenaje a mi abuela materna, claro, que es una mujer que yo quise muchísimo, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y que sin lugar a dudas ese cariño fue recíproco, y bueno, pues le extrañaré hasta el último día en que yo respire. ¿Cuánto tiempo le dedicó a la construcción de este libro, Arnaldo? Este libro se construyó
desde que me solicita la Junta de Caridad o la Hermandad de la Caridad de Cartago el libro en el año 2013, pero poco antes del aniversario. Fue una solicitud que le hicieron. Sí, fue una solicitud explícita vía, tengo una prima, Sonia Gutiérrez Vargas y Leonor Cabrera, que también estaban en ese momento en la Hermandad de la Caridad de Cartago. Ellas me visitan porque habían visto un programita que yo había hecho para Canal 6, si no me equivoco, era una cápsula que tenía que ver con el cementerio de Cartago. Entonces a ella les interesó, hablaron con los miembros de la junta directiva, entonces me solicitan que haga un libro, ¿verdad?, sobre ese cementerio en su segundo centenario, en bicentenario. Ahora, aquí lo interesante es que, si es cierto, se quería algo muy llano, muy sobrio, muy sencillo, y pues yo es lo que ofrezco, ¿verdad? Luego de la investigación, luego de las fotografías, nos va quedando una obra de más, son como casi 330 o 340 páginas, ¿verdad? Comparta con nosotros algunas dificultades que tuviste que enfrentar. La más grande dificultad, y usted que ya revisó el libro se da cuenta, que hubo catástrofes naturales, primero que anegaron el cementerio, la peor de todas, la de 1963, asociada a la gran catástrofe provocada por el volcán Irazú y el desbordamiento del río Reventado, que anegó la mitad de la ciudad de Cartago. Era la tercera vez que anegaba el cementerio general de Cartago, pero la peor de todas, ¿ya? Porque además se llevó la casa, que era una casa magnífica. De eso apenas tengo un recuerdo, yo estaba muy pequeño para esa gran inundación. Y entonces se llevó la casa, era una casa principal maravillosa, con unos portones de hierro fabulosos, con un patio para caballos y para carrozas, de esas baldosas de piedra maravillosas, ¿verdad? Ese es el recuerdo que yo tengo. Esa casa se la llevó completa. Por lo tanto, también el terremoto de 1910, ¿verdad? Bueno, el terremoto también es una de las grandes catástrofes, pero de esta que estoy narrando, justamente lo que significó es que no quedó ni un solo archivo del cementerio de Cartago. O sea, esa inundación de 1963 barrió con todos los archivos que existían sobre el cementerio de Cartago. A tal punto que yo, por supuesto, bueno, me ha sido imposible conocer exactamente la data de los grandes monumentos funerarios, que es la tercera parte de este libro, ¿verdad? Toda la cuestión estética, todos los monumentos funerarios que se traen de Europa, que se traen de Carrara, que se traen ya construidos, ¿verdad? Y a nivel de ejecución, y aquí nada más se arman. Entonces eso, por supuesto, cuando yo era un niñito de 5, 6, 7 años, desconocía todos estos detalles maravillosos que después voy descubriendo con la investigación que se hace. Esa desaparición evidentemente exacerba la importancia de este libro, entonces, Arnaldo. El esfuerzo que tuviste que hacer para... Hay un asunto que yo también tengo que indicar, y es que existe un buen catálogo sobre el Cementerio General de San José, que indudablemente también tiene unos monumentos funerarios espectaculares, claro, ¿verdad? Permítame hacer una pausa y seguimos con este interesante tema en el siguiente segmento. Ya regresamos. Luego del terremoto de 1910, el cementerio de Cartago se reconstruye siguiendo la línea de los cementerios con jardines de California. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, quien es profesor e investigador de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Arnaldo, cerramos el segmento anterior hablando de una tremenda dificultad, que fue un borrón de información histórica valiosísima. Un borrón de información histórica, o sea, no había información histórica. Nada. Entonces recurro, digamos, a un artilugio que puede recurrir, bueno, no es recurrir al artilugio, sino simplemente hacer referencia a las actitudes ante la muerte y en el sepulcro en el occidente cristiano. Entonces, claro, yo hago referencia a Europa, inmediatamente después me traslado a la América colonial, y dentro de la América colonial tengo que darle la particularidad que merece la provincia de Costa Rica, y obviamente mi objeto de estudio, que es la ciudad de Cartago, las actitudes ante la muerte y ante el sepulcro en la ciudad de Cartago, que más o menos ahí vas adivinando cuáles son las etapas o los periodos que se van a asumir en la investigación. Digamos que la periodización es un recurso metodológico, ¿verdad? No es que las etapas tienen que suceder como están sucediendo, claro, ¿verdad? Porque posiblemente no hay mayor diferencia entre las actitudes ante la muerte antes de la independencia y después de la independencia. Por eso yo digo que los cambios en realidad
son muy poco notorios, ¿verdad? Quizá los más grandes cambios nosotros los vamos a notar después del Concilio Ecuménico I y del Concilio Ecuménico II, ¿verdad? Que en 1961-62 se deroga mucho de lo que era el ritual católico, las iglesias en latín, las misas concelebradas con todos los sacerdotes vestidos de negro, de luto rígido, qué sé yo, las capillas ardientes, todo era como demasiado solemne, ¿verdad? Los famosos cortejos fúnebres tirados por 1, 2 y 3 tiros de percherones, ¿verdad? Troncos de percherones, como se llamaban. Claro, esto tenía que ver con la capacidad monetaria que tuviera el difunto o la familia del difunto, ¿verdad? Pero bueno, eso también es una cosa que quiso derogar el Concilio Ecuménico a principios de los 60. Claro. Usted divide el libro en 3 partes muy diferentes una de la otra. Yo quisiera que hagamos un caminito, un recorrido por estas partes y destaquemos lo más importante de cada una de ellas. Esto es una invitación a quienes nos están viendo a que compren el libro. Y después nos dice dónde lo conseguimos. En la primera parte la dedico totalmente a las cuestiones que tienen que ver con el occidente cristiano, a los grandes estudiosos de las actitudes ante la muerte y el sepulcro, qué sé yo, Bauvel, Arrié, etcétera, etcétera. También se habla de los vínculos, digamos, que tiene la península ibérica, España, la monarquía española, con lo que esté sucediendo en América colonial. Luego, para poder fijar todos estos desarrollos en la provincia de Costa Rica, bueno, Reino de Guatemala, provincia de Costa Rica, ¿verdad? Hay cosas que son fundamentales que hay que explicar, ¿ya? Por ejemplo, el rito funerario antes de 1813 es de una naturaleza totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los vecinos principales de la provincia de Costa Rica, entiéndase, los de la capital colonial, o sea, los vecinos cartagineses, los que después van a ser los patricios, las esposas de los patricios que firman el Acta de la Independencia, estos se entierran dentro de las iglesias, pero no de todas las iglesias, ¿verdad? Si Cartago tiene a principios del siglo XIX, 1800, 1805, 1810, 6 iglesias, solamente pueden haber enterramientos en 2 iglesias. La iglesia parroquial, que es la principal, que justamente se emplaza donde hoy está la Catedral de Cartago, y el convento capuchino. Solo ahí pueden haber enterramientos. Con una cosa interesantísima que no descubro ahora para este libro, sino que lo descubro en otra investigación que hago para la Sociedad Colonial Costarricense, una investigación que hice a principios de los 90. Resulta ser que los más ricos entre los ricos, porque la sociedad colonial es una sociedad totalmente diferenciada, ¿verdad? Claro. No es como dicen los socialdemócratas, clasista, que todos éramos iguales, ¿verdad? Etcétera. No, ¿ok? Entonces, los más ricos entre los ricos se enterraban en el convento capuchino. ¿Por qué? Porque a la hora de la muerte se querían desprender, digamos, de toda fortuna y querían tener llano o allanado el camino hacia el más allá, ¿verdad? Entonces, los más ricos se entierran con el hábito de la tercera orden de San Francisco, o sea, renuncia a todos los bienes en la tierra y se convierten en los más humildes entre los humildes. El resto, digamos, las otras cotas de la sociedad, las más conspicuas, se van a enterrar en la iglesia parroquial. ¿Dónde se entierran? En los suelos, en el suelo de la iglesia parroquial, suelo de tierra, se abre en la tierra. Por cierto, hay un documento fundamental donde dice en 1813 que dichos enterramientos se están prohibiendo porque justamente las iglesias se ponían hediondas, ¿verdad?, entre comillas, entonces había que abrirlas a las 5 de la mañana para que se ventilaran. Y además, cuando se caminaba en el piso de esos templos que tenían el piso de tierra, mucha gente se hundía porque justamente los cadáveres estaban a flor de tierra. Esto es fundamental para que cambie la legislación, que son órdenes reales, ¿verdad? 1813, se sacan los cementerios de las iglesias, que era para los vecinos principales, y al lado de la iglesia principal, que es el cementerio para el común, ¿verdad? Esos cementerios se saca totalmente del centro de la ciudad y se traslada, ¿verdad?, a los extremos de la ciudad, que justamente es donde está el emplazamiento del cementerio de Cartago el día de hoy, ¿verdad? Es el extremo occidental de la ciudad de Cartago, de la ciudad colonial de Cartago, capital provincial de la provincia de Costa Rica. Qué interesante, eso en la primera parte del libro. Esa es la primera parte del libro. Destacamos. En la segunda parte del libro, entonces ya empiezo a hablar del siglo XIX, que es la Costa Rica independiente y republicana, en donde el rito va a cambiar, y va a cambiar justamente porque o sea, todos estos ritos funerarios, digamos que no son de factura propia, ¿ya?, sino que van a ser antecedidos por lo que está sucediendo a nivel del orbe, pero sobre todo en Occidente, ¿verdad? De tal suerte que cuando ya nosotros vamos a hablar de los enterramientos, qué sé yo, de Tomás Guardia,
del expresidente Jesús Jiménez. El ritual se ha inaugurado con la muerte del esposo de la reina Victoria. Entonces, digamos, que ese va a ser el que asegura y el que va a dar el protocolo para el ritual de los presidentes, de los grandes generales, etcétera, etcétera, en el último tercio del siglo XIX. ¿Ves? Y posiblemente esto no vaya a cambiar mucho en el siglo XX. Si uno observa los funerales de Gaulle, es muy semejante a los funerales de la reina Victoria o a los del esposo de la reina Victoria. Es todo, digamos, es todo un protocolo que se ha inaugurado en el último tercio del siglo XIX. Qué interesante. Permítame hacer una segunda pausa. Venimos en el tercero a hablar de la tercera parte del libro. Ya regresamos. El cementerio cumple 206 años y cuenta con más de 6.000 nichos, muchos de ellos de gran valor arquitectónico, artístico e histórico. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez sobre su libro, El Cementerio General de Cartago, 1813-2013. Nos queda la tercera parte de su libro. ¿Qué destaca usted en esta parte? La tercera parte tiene que ver con todo el simbolismo y con todo el significado de lo que tienen, yo le llamo arquitectura funeraria, ¿verdad? La arquitectura funeraria tiene que ver con los monumentos, digamos, más especiales, con todos estos monumentos que mencioné al principio, que muchos vienen de Carrara, muchos se escogían por catálogo. Nos vamos a encontrar, digamos, cosas realmente sorprendentes, como la portada del libro, que es la tumba que le dona la ciudad de Cartago y el hospital de Cartago a su benefactora, a su bienhechora, que es doña Anacleto Ernesto de Mayorga, que es una tumba impresionante, ¿verdad? Totalmente elaborada en mármol blanco, de Carrara. La que está a la par, que es la del poeta Troyo, la que le antecede, que es la de la familia Jiménez Muñoz, la que está al frente, que es de la sociedad, digamos, que funda el padre Carazo y el padre Echeverría, que va a dar origen a la Junta de Caridad, a la Hermandad de la Caridad de Cartago. Está el mausoleo de Peralta, de la familia Peralta, que es un mausoleo impresionante, que hay que reedificarlo después del terremoto de Cartago, porque eso no lo mencioné en el segmento anterior, pero el terremoto de Cartago también hay un antes y un después, ¿verdad? Claro. El terremoto es casi que destruye en su totalidad el cementerio de Cartago. Son muy pocos los monumentos que sobreviven al terremoto de 1910, pero no hay fotografías, ¿ya? No hay fotografías, digamos, de lo que sobrevivió. Yo he visto fotografías de la destrucción, pero, digamos, aproximaciones de los monumentos que están sobreviviendo, eso yo no lo encontré. Claro. Sí tengo una fotografía maravillosa, que ahí está el original, que me lo ha regalado, me lo ha prestado esta señora Sotillo, ¿verdad? Es la pared principal norte del cementerio de Cartago, que tiene hasta 12 hileras eso se llama, son emparedados, o sea, los féretros van emparedados, ¿ya? Solo que esto, que lo hizo la compañía de Felipe J. Alvarado, es en ladrillo, si no tenía alma de hierro. Con el terremoto de Cartago, toda esta pared norte del cementerio se viene al suelo. Y entonces vamos a encontrar estas fotografías, bueno, que son maravillosas, pero que son totalmente dantescas, ¿verdad?, de los féretros abiertos y que han expulsado los cadáveres, ¿verdad? Ahí vienen fotografías. Arnaldo, hay una frase que me llamó muchísimo la atención. Usted dice, los cementerios y los monumentos funcionan como una arquitectura parlante. Hay una relación, ya no solamente, o sea, es relación entre los deudos, entre los visitantes del cementerio, arquitectura parlante, porque existe una relación entre ese visitante, entre los deudos y quienes están ahí enterrados. Pero también, justamente, y porque de algún modo significa, digamos, yo le llamo que es de algún modo el significado social de determinadas familias que en ese momento tuvieron el dinero suficiente, y además es lo que se estila, ¿verdad?, que así como se ha muerto, así como se ha vivido, se muere, ¿verdad? Qué sé yo, hay muestras maravillosas. La tumba de Teófilo Vargas, ¿verdad?, que es una tumba impresionante. La tumba de don Nicolás Jiménez, que es otra tumba realmente impresionante. Todos conjuntos arquitectónicos funerarios que vienen ya ejecutados desde Europa y que aquí nada más se armaban, ¿verdad? No es que aquí, no es que aquí llegan a nivel de ejecución, aquí se terminan, no. Simplemente vienen embalados desde Italia y aquí se armaban. Qué interesante. Todas esas obras que usted nos está comentando y que hay fotografías impresionantes en su libro,
están de acuerdo a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica? Mira que has tocado un punto realmente interesante. El cementerio de Cartago en algún momento estuvo bajo este rubro, ¿ya? O sea, pertenecía al patrimonio arquitectónico nacional. ¿Ya lo sacaron? Lo sacaron. O sea, aquí hay una legislación, digamos, que es suficientemente laxa como para que algunos directivos de la Hermandad de la Caridad, de la Junta de Caridad de Cartago, lograran, digamos, despatrimonializar el cementerio de Cartago. En este momento no está vigente la ley o sea, no abarca el cementerio de Cartago como si abarca el cementerio de San José, la ley de patrimonio, ¿ya? Eso tiene sus bemoles, ¿verdad? Sobre todo, y lo tengo que decir porque yo también lo apunto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este monumento funerario de Anacleto Ernesto de Mayorga, que es impresionante, muy hermoso, hay toda una esquina que se lo sacaron, ¿verdad? O sea, a punta de mazazos o cinceles, no sé cómo, pero se robaron una esquina del pequeño mausoleo en mármol que tiene ese monumento. Igual, las principales tumbas de las principales familias, estamos hablando de los Bolio, de los Pacheco, de los Jiménez, de los Seriamuno, etcétera, etcétera, siempre tuvieron cadenas de bronce, unas cadenas impresionantes. La mayoría de las veces esas cadenas venían, sino de Francia, de Florencia o de Bélgica, ¿verdad? Cadenas muy pesadas. Hubo un robo general de estas cadenas exactamente hace unos 15 o 20 años, ¿verdad? O sea, ya estas tumbas no ostentan esas maravillosas cadenas, ¿verdad? Qué impresionante. Se las robaron. Nos quedamos sin tiempo ya, nos queda un minuto. Okay. Arnaldo, ¿hay un plano? Cuando usted va a una ciudad tipo La Habana, en Europa, en muchos lugares, los cementerios es parte del tour turístico que uno tiene que recibir. En Costa Rica yo nunca he visto semejante cosa. Sí, lo tiene el cementerio general. Y de hecho, justamente cuando ya yo me dedico a investigar y hacerlo del Cementerio General de Cartago, ya había visitado el Père Lachaise, había visitado el Padre Maestro en Lima, había visitado el cementerio los cementerios argentinos, yo estudié en México, mi posgrado es mexicano, entonces ya conocí el Panteón de Dolores, ya conocí el Panteón Francés, etcétera, etcétera. Todos esos cementerios tienen guía y dichosamente nosotros logramos ubicar a los grandes personajes que están enterrados en el cementerio de Cartago y logramos hacer una guía que también está en este libro. Son por lo menos 30, 35 personajes. ¿Es parte del turismo en Cartago en este momento? Sí, es parte del turismo, pero no, digamos, a nivel de lo que encontramos en otras latitudes, ¿verdad? Apenas se está empezando a hacer los famosos tours dentro del cementerio de Cartago. Sí, y ya alguna gente, digamos, la que tiene más curiosidad histórica, pero sobre todo la gente que ha logrado desarrollarse mejor en estos tours de tipo turístico, ya insertaron el cementerio de Cartago. Sí, porque desdichadamente lo que también se podría ir a ver son las maravillosas casas, pero todas esas casas se derribaron en una seguilla de demoliciones entre el 2012 y el 2014, ¿ves? Entonces, las casas maravillosas después del terremoto de Cartago cada vez son menos. Excelente. Okay. Arnaldo, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Muchísimas felicidades por la culminación de esta importante Muchas gracias por tu obra. invitación, realmente muchísimas gracias por tu invitación. Y ojalá que haya un tomo 2 a muy corto plazo. Muchas gracias, es un verdadero gusto. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Entonces recurro, digamos, a un artilugio que puede recurrir, bueno, no es recurrir al artilugio, sino simplemente... Bien, artilugio es un sustantivo y se refiere al mecanismo, acción o herramienta que se utiliza para alcanzar un fin. En este caso, el doctor Moya se refiere a los recursos que tuvo que emplear para obtener la información y el material que necesitaba para su estudio, una tarea complicada debido a las diferentes situaciones naturales y culturales que ocurrieron en Cartago. Pero también nuestro invitado nos dijo: los famosos cortejos fúnebres tirados por 1, 2 y 3 tiros de percherones, ¿verdad? Percherón es un adjetivo y sirve para referirse a una raza de caballos empleada para arrastrar grandes pesos gracias a su robustez y resistencia. Como nos comenta el invitado, este tipo de caballos era usado en nuestro país para llevar las carrozas fúnebres en los entierros. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube.
Hasta la próxima.